Primero que nada, buenas tardes. Yo me llamo Santiago Figueroa. Soy estudiante de diseño multimedia en la Universidad UADE y ahora mismo estamos cursando con mis compañeras, estamos cursando la materia de diseño de interacción y bueno, queremos que nos compartas un poco de tu experiencia, eh, de a qué te dedicas, etcétera. Te comento que antes que nada esta charla va a estar grabada con intenciones totalmente académicas y la vamos a ver desde el grupo de trabajo, mi grupo de trabajo y el profesor de cátedra. Me gustaría que te presentes brevemente y me cuentes a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Pedro Elías Figueroa. En este momento conduzco un auto, hago transportes, traslados, mercancía, personas en la ciudad de Buenos Aires y todo lo que podríamos llamar el conurbano, toda la zona Gran Buenos Aires. De profesión universitaria, soy ingeniero en Venezuela, estudié en Venezuela, ejercí algunos cargos públicos, fui docente universitario, trabajé en el libre ejercicio de la profesión y hice algunas otras actividades laborales no relacionadas con la profesión, pero que digamos que me dieron una experiencia en las ventas, en ventas, compra, ventas de productos químicos, productos adecuados para la construcción, productos mecánicos, para metales, maquinarias. Muy bien. ¿Podría ser un poquito más específico? Si nos puedes compartir algún proyecto que recuerdes, en el que te hayas desempeñado. Bueno, mira, una cosa interesante que hice, y hice construcciones en acero, en construcciones metálicas, con instalaciones de equipos industriales, con instalaciones eléctricas también, por supuesto, colocación de equipos, ascensores y ese tipo de equipamiento para edificaciones en su mayoría. Bueno, desde el principio de tu carrera como profesional hasta hoy en día, eh, ¿has visto algún cambio tecnológico y cómo has llegado a ese tema? Sí, mira, es muy interesante la pregunta porque en mi época de estudiante, yo estudié a mediados de los años 70, finales de los 80, perdón, finales de los años 70, principios de los años 80, y en ese año, esa época era la época que en Venezuela se estaba instaurando todo lo que era la tecnología de computación, todo lo que era ese tipo de tecnología que se estaba instaurando en las universidades venezolanas en aquella época. Pude ver cómo empezamos de nada a tener laboratorios de computación y ese tipo de herramientas que a la larga se han convertido en una herramienta fundamental en el trabajo, en el ejercicio de cualquier profesión, en mi ejercicio profesional por supuesto, pero tú puedes observar que en cualquier rubro, en cualquier desempeño profesional, toda esa tecnología de la computación ha sido fundamental y muy importante. Además de tu experiencia profesional, me gustaría que nos compartieras algo más personal, si tienes alguna actividad que hagas en tu tiempo libre y que te gusta hacer en tu tiempo libre. Bueno, mira, en mis tiempos libres practiqué algún deporte, sobre todo ciclismo de montaña. Eh, Me gusta mucho ver películas, me ha gustado el cine, la televisión, las películas sobre todo. Me gustaban las películas desde mi infancia. Desde niño, recuerdo muy niño, me llevaban al cine, mis padres. Luego, cuando aparecieron otras tecnologías para ver películas, eh, he visto muchas películas y ahora con el streaming, que hay más accesibilidad, también pues esa es una interesante e importante actividad, digamos, de relajamiento y de descanso que tengo. Claro. Em, manejas teléfonos celulares? Y si lo manejas, ¿sabes qué modelo es? O sea, ¿lo podrías identificar? Oye, mira, yo estoy manejando teléfonos celulares tal vez desde el principio de los años 90, cuando estaban recientemente instalado en Latinoamérica la tecnología de teléfonos celulares. Tuve acceso a teléfonos, inclusive tuve antes de eso comunicaciones había un equipo que se llamaba Viper, no sé si ese es el nombre
el nombre técnico Sí, del lo equipo. escuché, lo escuchaba, Sí, el lo he Beeper escuchado. era una tecnología que te llamaban por teléfono, te enviaban un mensaje y el mensaje decía, comunícate con tal persona, llama a este número para cualquier asunto, ¿no? Ahí comenzamos a tener comunicación de ese tipo, ¿no? Luego usamos los celulares, por supuesto, una herramienta muy importante del trabajo, para el trabajo. Eh, y luego, por supuesto, he tenido celulares de toda la evolución de los celulares en mi experiencia laboral y personal. Claro. Redes sociales, ¿tienes y cuáles Mire, tienes? utilizo relativamente pocas redes sociales, no me siento cómodo usando las redes sociales, me parece que las redes sociales rompen un poco tu intimidad, entonces utilizo poco las redes sociales, eh, Instagram, WhatsApp son las redes que más utilizo. Las preferidas, digamos. Sí, sobre todo porque se adecúan a la comunicación con las personas, con las otras personas. Claro, Se adaptan a la comunicación con las personas. Me gusta poco enviar mensajes, me gusta mucho más hablar por teléfono. La llamada telefónica me parece que, aunque no es personal, hay un contacto más directo con la otra persona. En cambio, los mensajes pueden ser más impersonales y cuando tú no ves a la persona, o sea, a mí me parece que le quita versatilidad, le quita sinceridad al mensaje que está recibiendo, claro, a la comunicación. a la comunicación en sí. ¿Y qué tan familiarizado estás con la herramienta de inteligencia artificial o con el término de inteligencia artificial? Bueno, mira, el término de inteligencia artificial lo conozco, por supuesto lo he escuchado, he leído al respecto desde que ese término comenzó a usarse. Inclusive ahora se usa la inteligencia artificial como una acepción distinta como se usaba hace unos 20 años, que la inteligencia artificial no iba orientada hacia el término, el uso del término no iba orientado a lo que ahora actualmente se entiende como inteligencia artificial. Pero ciertamente conozco algo relacionado con la inteligencia artificial y sobre todo con el uso de la inteligencia artificial. Bien, ¿me podrías contar un poquito esa diferencia de cómo se utilizaba el término en el pasado y cómo se utiliza ahora, o cómo ves esa diferencia? Mira, hace muchos años, cuando empezaron a usarse estos términos, se suponía que las computadoras en algún momento de su evolución, de su desarrollo, iban a poder sustituir a los humanos. Pero más se pensaba en una especie de robot, en una tendencia hacia la robótica, que era lo que se entendía como inteligencia artificial. Ahora la inteligencia artificial es tal vez más amplio el término y es más accesible a las personas porque se utiliza para desarrollar programas, se utiliza para desarrollar textos, se utiliza para otros usos pues, que no estaban previstos cuando se empezó a hablar de inteligencia artificial. Sí, y ¿tienes conocimiento de alguna página o aplicación o herramienta digital que utiliza la inteligencia artificial? Bueno, mira, no específicamente, pero tengo entendido que casi cualquier herramienta actualmente, las redes sociales tienen, digamos, aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Has utilizado personalmente alguna inteligencia No, artificial? muy poco realmente. No tienes ninguna experiencia. Personalmente, muy poco uso. Claro. ¿Has tenido alguna experiencia con algún objeto que no sea humano, pero que materialmente, en su aspecto, sea muy parecido, casi igual a la figura humana? Y con esto me refiero en películas, en la vida real, Bueno, sí, entre otras cosas. principalmente en películas, en videojuegos y películas fundamentalmente he visto. Y bueno, por supuesto, el uso de herramientas, por ejemplo, herramientas que sustituyen miembros de la persona humana, eso también lo vi, pues inclusive vi desde hace muchos años, cuando no había todavía movimiento mecánico en ese tipo de uso, conozco y por supuesto he visto actualmente cómo eso ha evolucionado, digamos, esa parte de la robótica que se ha adaptado a la salud en la sustitución de miembros humanos. Claro. Me gustaría que me contaras cuál es la sensación, más allá del aspecto de la robótica en la medicina, cuál es la sensación personal
que te genera ciertas imágenes que vemos en películas, en este caso, en tu caso, que como ya dije, son muy parecidas al ser humano, que es evidente que son artificiales. ¿Cuál es la sensación que por ahí no sepas explicar del todo, que no termines Mira, profundizando? sí, yo entiendo, tal vez sea una cosa muy particular, una sensación muy particular. Yo entiendo que cuando tú intentas simular algo, esa simulación siempre genera algo de antipatía. O sea, en cualquier forma, cuando tú descubres que alguien está simulando una cosa que no es, cuando tú descubres que algo es distinto porque no es lo que aparentaba ser, eso te produce un poco de antipatía. Y por supuesto, cuando tú ves en las películas, en los videojuegos, ves movimientos, acciones, se te das cuenta que no son movimientos humanos, o sea, que ese movimiento no es humano. Cuando tú hablas, por ejemplo, con unos chats, actualmente, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene un importante uso de un chat que se llama Boti. El uso de ese chat, tú entiendes, te das cuenta inmediatamente que no estás actuando como una persona. Y eso te produce un poco de antipatía. Claro. Porque tú esperas, cuando empiezas a establecer un contacto por un chat, tú esperas que la otra te dé respuestas similares a las respuestas, digamos, no similares, similares a las preguntas. Y que la respuesta se adapte a tu necesidad. Claro. No todo el tiempo se adapta. Los chats muchas veces se confunden y no te expresan realmente, no te da una satisfacción completa, ¿no? He aprendido a usar ese tipo de herramientas al entender que es un chat mecánico, es un chat que no es una persona. Sí. Entonces, bueno, tú comienzas a entenderlo y en ese momento te adaptas a ese uso. Es decir, es posible que al hacer una pregunta estás esperando una respuesta, algún tipo de respuesta. Sí, Quizás. cuando tú haces una pregunta a un chat sin saber que ese chat no es una persona, tú le das una explicación que el chat a veces no puede entender. Y entonces te da respuestas que no se relacionan con la pregunta, porque el chat no entendió debidamente la pregunta. A veces es difícil que tú expreses tus sentimientos, tus sensaciones en un chat. Y con respecto a esto de la sensación, en 2 palabras o en pocas palabras, me describirías esa sensación que te genera a ti la experiencia de utilizar esas herramientas como el chatbot o como, esa experiencia, porque Bueno, mira, en es el esta caso del experiencia. chatbot, que es una cosa que he usado, pues, es que terminas, no siempre, por supuesto, pero muchas veces terminas fastidiándote de la comunicación y cerrando la comunicación, porque no logras hacerte entender, no logras entender. Entonces, cuando eso te sucede, que no logras la interacción necesaria para la comprensión que tú esperas tener, entonces terminas fastidiándote y terminas rompiendo la comunicación. Cuando me estoy obligado a hacerlo, por alguna razón, Sí. entonces, bueno, pues te termino adaptando, pero un poco, podría decirlo como a regañadientes. O sea, podríamos decir que lo hago obligado. Claro, por Por ejemplo, obligación. sí, cuando me interactúo, por ejemplo, con los chats de los bancos, o sea, estoy obligado y termino haciéndolo obligado y con a veces insatisfacción. A veces llega a estar hasta molesta la interacción, termina haciéndome sentir un tanto molesto. No sé si querías contar algo más, alguna pregunta que haya quedado en el aire, que quisiera sugerir, está muy bien. Oye, mira, yo pienso que este tema es muy amplio, podríamos durar muchas horas hablando al respecto, pero yo pienso, mi particular apreciación es que la inteligencia artificial por supuesto, es muy útil porque te facilita y te agiliza cierto tipo de cosas. Por ejemplo, cuando tú estás escribiendo, cuando tú estás redactando un artículo, cuando tú estás redactando un trabajo, la inteligencia artificial te puede ayudar porque te agiliza y te hace que sea más rápido digamos, el fin de lo que estás haciendo. Sin embargo, yo no me imagino a Gabriel García Márquez, por supuesto, utilizando
un chat para escribir una Un novela. chat para escribir. Un chat no, o sea, me parecería que no, o sea, creo que nos daríamos cuenta inmediatamente Claro. que la novela no fue escrita por una persona que tiene sentimientos, porque lo que yo creo que es difícil que la inteligencia artificial logre es los sentimientos de las personas. Los sentimientos de las personas no son difíciles digamos, de cuantificar. Claro. Y cada persona tiene una cosa distinta al otro, una experiencia distinta al otro, que le hace que sus sentimientos también sean distintos. Entonces, yo creo que ahí la inteligencia artificial no va a poder lograr, porque sería una persona. Pues. La única manera de que sea una persona es que sea una persona. Tú no puedes simular una persona. Tú puedes simular ciertas cosas, pero no puedes simular una persona. Una persona tiene sentimientos, una persona tiene alma. Y ese tipo de cosas no podrán estar escritos, nunca podrán estar escritos dentro de una máquina. Dentro de una máquina. Bueno, por ahora. Yo siempre digo por ahora porque han pasado, sobre todo la tecnología, va a un ritmo que muchas veces nos sorprende. Y es por eso que yo no sería tan... No cerraría esa puerta. Sí, bueno, tal vez, no sé. Habría que decir que habría que verla. Tal vez no tengamos tiempo para verlo nosotros. Para verlo, eso pero es posible. seguramente sucederá. Ciertamente la evolución de la tecnología es demasiado rápido y yo me imagino que, por ejemplo, mi abuelo, que vivió en el siglo XX, en los primeros 80 años del siglo XX, no se imaginó jamás que las cosas que veíamos en las tiras cómicas en los años 60 y finales y principios de los 70 iban a ser realidad, tecnológicamente hablando, ¿verdad? Y eso es importante, ¿no? Pero no estoy tan seguro, pues, que hemos visto películas donde las computadoras se rebelan contra los humanos y las computadoras pretenden ocupar el espacio de los humanos. No sé si eso sea, si podamos llegar a ello. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu disposición y muchas gracias sobre todo por toda la experiencia y todo el conocimiento que has compartido conmigo y con nuestro grupo. Así que muchas gracias.